Historia del derecho penal. Hablaremos un poco de la época primitiva. En el derecho penal no existían normas escritas y mucho menos existía un juez. Existía un fiscal, un pretor o alguien que ejerciera la aplicación de normas. En esa época estaba la época de la venganza, o sangre por sangre, en los albores de la humanidad. Si un clan era asesinado por miembros de otro, ellos tenían que asesinar a uno del otro clan para poder ellos cobrar la venganza. El caos primitivo tuvo que parar y así entramos al periodo de limitación. La primera gran revolución fue la ley del talión, el ojo por ojo o diente por diente. Aunque suena feroz, fueron los métodos utilizados y plasmados en la época. Si tú me cortabas una mano, yo te tenía que cortar una mano. Todo esto estaba plasmado en el código de Hammurabi y también en las 12 tablas, que eso lo dieron ustedes en derecho romano. Más adelante apareció el castigo de compensación económica. Eso quiere decir que si tú cometías un daño, tú podías resarcir el daño económicamente. Y fueron cambiando el mundo antiguo hasta lo que hoy en día tenemos, gracias al derecho romano. El derecho de Occidente fue quien al día de hoy utilizamos lo que se llama dolo, culpa y tentativa. Fue interpretado y escrito por el derecho romano. Por eso que Roma es la cuna del derecho mundial. Al caer en Roma, regresamos al derecho germánico, las costumbres comunitarias, la pérdida de la paz. Por un lado. Por el otro lado, el derecho canónico, donde la iglesia tenía la Sagrada Inquisición. La Sagrada Inquisición fue una época donde existían inquisidores. Los inquisidores vienen siendo los jueces o la máxima autoridad de la Iglesia Católica que juzgaban a las personas si cometías un delito o si ellos consideraban que tú eras un delincuente. Entre los delitos más juzgados por los inquisidores eran los brujos o las brujas o los endemoniados. Por darle un ejemplo, si existía una bruja que en realidad eran curanderos que curaban a personas con hierbas y medicinas, te llegaban a la hoguera y te asesinaban quemándote. Imagínense, una de las pocas cosas sangrientas que hacían era si una persona tenía los ojos rojos con conjuntivitis, decían que estaban endemoniados y eran asesinados. Son unas aberraciones que cometió la Sagrada Santa Iglesia Católica en la época de la Sagrada Inquisición. Después vino un periodo más humanitario con César Beccaria. César Beccaria era un italiano, un aristócrata, que él quería abolir mucho de la época en la cual se cometían esas aberraciones. Él entró en el siglo XVIII, 1764, 1765. Una de las grandes cosas que hizo fue la abolición de la tortura. Él creó lo que viene siendo la lógica, los juzgados o los jueces, cómo tienen que tratar a una persona que está en un proceso de ser condenado, para que no sufriera los métodos de tortura de la Edad Antigua y de la Sagrada Inquisición de la Iglesia Católica. Ya para el siglo XIX, las escuelas dogmáticas, existían dos grandes escuelas penales, la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica tenía una teoría que defendía al delincuente. El delincuente es un ser dotado de libre albedrío adicional, indicaba si él elegía el mal, él merecía una pena proporcional retribuida al hecho que cometió. Y la escuela positiva indicaba que el infractor estaba condicionado a factores biológicos y sociales
el famoso criminal nato, y que la pena debe ser una medida de seguridad, no debería ser una pena castigo per se. Eso es lo que determinaba la escuela dogmática positiva. El ius puniendi y los límites materiales que se llaman, o los límites materiales en el cual se presiona el poder punitivo, el poder ejecutor, el poder inquisitivo del Estado contra las personas. Es muy interesante porque existen muchos principios que protegen a los procesados. Entre ellos tenemos el principio de la proporcionalidad y de la racionalidad. ¿Qué es proporcional? Que debe ser condenado proporcionalmente por el delito cometido. Irracional. Debe ser razonable el tipo de sanción que se le da por el tipo de delito cometido. Nosotros debemos saber que la Constitución le pone límite al derecho penal, a las investigaciones criminales, a la fiscalía. Para eso somos un país democrático, no somos un país, como llaman por ahí, rojo, un país de izquierda, un país socialista, que no respetan muchos los principios, las leyes y las normas de los ciudadanos. El principio de culpabilidad prohíbe la responsabilidad objetiva, exige el dolo de culpa e imputabilidad individual. Eso quiere decir que debe ser culpable para ser procesado. El principio de lesividad, no hay delito si no lesiona o pone en peligro un real bien jurídico ajeno o el bien jurídico protegido de una persona, que es la vida. La vida es el bien jurídico fundamental protegido de un ser humano. El principio del acto, el Estado solo castiga conductas externas, no los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pensar, yo quisiera robar ese banco. Voy a ver cómo robo ese banco. Pero eso solamente lo pensé, no lo cometí. Al no cometerlo, el Estado no me puede sancionar por eso. Son los límites que tiene el derecho penal. El principio de intervención mínima o última ratio. El derecho penal es el arma más destructiva del Estado. Solo debe usarse como último fin. Antes debe ser derecho administrativo, sanción administrativa, derecho civil. Cuando fracasa todo, por último se llega al derecho. La dignidad humana debe ser respetada al momento de llevar una acción penal. No puede ser que se le falte los mínimos derechos que tenga una persona en condición como persona. La pena no puede ser una venganza institucional, sino una herramienta de prevención especial positiva orientada a la reinserción social y la reeducación de esa persona que cometió el hecho. En conclusión, la historia del derecho penal demuestra un movimiento pendular. Empezamos con el caos de la venganza ilimitada y hoy nos encontramos en garantías. Gracias a Dios existe ahora el sistema penal acusatorio, lo que llamamos SPA. Pero los que tenemos un poquito más de años sabemos lo que fue el sistema inquisitivo mixto, donde el fiscal era juez y parte, te mandaba a apresar y te investigaba. Eso es algo ilógico. Gracias a Dios tenemos ahora las garantías del sistema, que es un sistema garantista, donde el juez le pone límite al poder sancionador ejecutor del Estado. Abraham Reyes Polo, profesor, para servirle a ustedes. Y bueno, muchachos, siempre recordándoles que este tipo de metodología de estudio es asincrónico y uno pone límites donde uno quiere llegar. Muchas gracias. Saludos.